Dos y tres. Buenas noches. Hoy tenemos a Diego Rodríguez. Bueno, para que entiendan de la perspectiva que venimos nosotros, ¿verdad? De donde venimos. Nosotros no nos vemos hace ¿cuántos años? Fácil. Bueno, ahora que lo recordé, quizás nos vimos esporádicamente durante nuestra etapa universitaria, pero de compartir fuerte, como compartíamos más de 10 años desde que nos graduamos de escuela superior. Colegio San José, que ya no existe, que ya es la Intel. Ya no existe y de verdad que el espíritu que tenía nuestra clase tampoco los ataraxianos. Oye, ¿verdad? Oye, en ningún otro lado. ¿Sabes? Cuando yo hice el primer podcast, o sea, yo hice uno antes de la introducción. Ajá. El que tuviste fue la introducción primero, ¿verdad? El Ajá. que yo hablé de cuando me fui para afuera y todas esas cosas, ¿verdad? Ajá, exacto. El que yo vi en Facebook. El que viste en Facebook. Ajá. Y tú viste ese video y de momento tú dijiste, oye, déjame enviar esto al group chat, tú sabes. Exacto, sí. No, yo ni me acuerdo. Porque vi el video y entonces Ajá. como que yo lo vi por la mañana. Ajá. Y me acordé cuando entré a conectarme para trabajar, el 2022, y yo, diablo, ya cumplimos 10 años y nadie, o sea, como que nadie se envalentona, nadie... Sí, sí. Y pues me puse ahí como que de voluntario por si, ¿verdad? Yo no sé si yo soy el único de la clase que quiere hacer algo, pero, ¿verdad? Me puse a disposición para empezar a cocinar algo, organizar y, ¿verdad? No dejarlo en palabras, porque... Yo pienso que lo que falta es más voluntad que otra cosa y las ganas están. Es verdad. Y bueno, para los que nos están viendo, o sea, nosotros... ¿Cuándo fue que tú entraste a San José? ¿Tú entraste...? Yo entré en primero, de primero a sexto. Después Ajá. me fui a la Intel. ¿Te acuerdas? No sé, mi hermano lo suspendieron, entonces mis papás... Eso es otra historia diferente. Sí, esa es otra... Sí. Pero ¿tú quieres entrar en esa historia de por qué suspendieron a tu hermano? ¿O bueno, yo no sé cómo es la línea de tu podcast. No, zumba la historia, fíjate, zumba la historia. Pues fue por una camisa cuando, ¿verdad? Asesinaron a Filiberto... Ajá. Ojeda. Ajá. ¿Y se puso una camisa de eso? Se puso una camisa, se busca FBI por asesinato y pues San José siempre fue una escuela bastante conservadora y pues lo suspendieron y... lo suspendieron porque se puso esa camisa. Exactamente. Y entonces tú te fuiste para la Intel porque... Séptimo y octavo y ahí cuando me pasó lo de la piedra, pues viré a San José. Que te siente el pie, ¿no te acuerdas de eso? No, mano. Tú en San José pasaste por todas, mano. Sí, y yo me acuerdo que tú en San José, tú eras lo que te gustaba molestar, loco. A ti te gustaba molestar a todo el mundo. Yo, ¿verdad? Y no estoy bien. Ahora me río un poco, pero yo creo que yo hubiese caído bajo la definición de bullying. creo. Sí, ¿sabes? Mira, antes de que tú vinieras para acá, yo dije, oye... Este podcast con Diego va a estar bueno porque yo me acuerdo que tú eras un bully, o sea, era maduro, inocente, un bully inocente. No lo promuevo, o sea, también eran otros tiempos, ahora pues se puede hacer cyberbully, pues un adolescente que está expuesto a las redes, pues puede tener otras repercusiones. Yo pues molestaba en el salón y like después, porque yo me llevaba con todo el mundo. Es verdad. O sea, no era que la cogía con alguien y yo molestaba a todos. Sí, entonces... Hasta los que hacían bullying, a ellos también la hacían bullying. Sí. Eran mis favoritos para hacerle bullying, de hecho. Sí, entonces, cuando te fuiste para la Intel, allá te pasó lo de la piedra, ¿verdad? Que te cayó una piedra gigante en el pie. Cuéntame esa historia. Eso fue después, cuando, ¿verdad? Se acabó el día de clase. Ajá. Eso fue, tú estabas en la Intel, en la escuelita. La escuelita, ajá. Y entonces un grupito de nuestro salón y quizás los salones, ¿sabes? Un año mayor, un año menor. Ajá. Íbamos a jugar, creo que de fútbol americano, ¿sabes? Pero nos dábamos duro y todo, pero íbamos un ratito y... ¿Y dónde jugaban? ¿Así en cemento? Cancha, no, había una cancha que quedaba como que abajo de la escuelita. Ajá. Entonces, pues...
¿verdad? Terminamos de jugar, ¿verdad? Todo el mundo contento. Y de momento cuando voy subiendo, ¿sabes que la Inter tiene como que... Bueno, Sí. la Que ciudad de tiene las como lomas de San Germán, la Inter tiene un montón de Sí, lomas. sí, las lomas. Ajá, me acuerdo. Cuando yo venía subiendo por el sendero, de momento gritan, ¡cuidado! Cuidado. Entonces, un pana mío, o sea, mi mejor amigo en ese entonces, Pablo Álvarez. Sí, Pablo, me acuerdo de Pablo. Pues ve la piedra, yo ni reaccioné. ¿Sabes? Le iba para mi cocote, era un peñón de 30 libras. Anda, palca. Cogió, ¿Te jaló? me jaló y la piedra me cayó en el pie. Anda. Y entonces... Pero literalmente lo que yo sentí cuando vi un paso, Ajá. es como cuando uno tiene la chancla en metedeo. Hace así. Sí, así sí, yo sentí sí. mi talón. Y yo, yo no puedo caminar. Entonces... Y cuando vi el pie, el bolsito así se veía. Diablo, mano. Entonces, cuando te cayó eso mismo en el pie, o sea, tuviste el peñón ese gigante que venía por ahí Yo bajando. lo vi ya cuando, o sea, lo vi lleno de sangre ahí. O sea, yo no lo vi cuando venía bajando. Yo escuché el cuidado. El cuidado, y ahí cante. Y me acuerdo yo, esto sí, yo le gritaba al nene, ¡ah! ¡Te va a caer encima! Sí, ¡Que sí. no te vea! Ah, al que tiró el peñón. Más vale que corra. Así, pero Wow. fue mi reacción de Sí. susto, porque en verdad ni me dolía. Era Sí. la adrenalina o tenía un calambre o algo, porque yo no sentía el pie. Entonces, ¿qué pasó después? O sea, nada, le dijiste eso al nene. Ajá. Mira, vete para el carajo, todas esas Exacto, cosas. ¿no? Y después, pues, el proceso de recuperación, yo por lo menos, ¿verdad? Era un chamaquito, pero un chamaquito que se mantenía activo, no, Sí. no era hueso. Y pues, Sí, pude sí. recuperar bastante bien. Ajá. Y pues de ahí, pues, como era un proceso incómodo, porque, ¿verdad? Eso entra en otros temas, pues, en primera instancia, ¿verdad? El seguro de la escuela no cubrió y un Sí. montón de cosas. Otras revoluciones. Y entonces, pues, mis padres deciden otra vez, pues, vamos a regresarlos para San José. Porque por ese accidente, tú Exacto. quisiste volver para San José. Yo no quise, eso fue bueno, decisión tú- de mis Sí, padres, sí, sí. en verdad. Entonces, ajá. como a mí no me estaba malo, porque yo conocía gente en San José y en la Inter pues, ya había hecho mi corillo, a mí no me importaba dónde me Sí, mandaran. tú tenías el corillo en San José y en la Y Inter. en San José estaba mi primo, que era como mi hermano menor, Sí. Juanchi. Juanchi, sí, sí. Entonces, pues, nada, volvimos para San José ahí en noveno. Sí. En noveno para 12 y ahí... Espérate, no. Tú te fuiste tú viniste a San José en primero, Primero, volviste para la sexto. Inter. Primero, sexto, en mi escuela elemental, Ajá. yo ni me acuerdo dónde la hice. Sí, Era en Montessori, en Montessori. sí. Primero, sexto, San José, séptimo, octavo Inter Sí. y noveno, 12, San José otra vez. Ah, ok, ok. Entonces, cuando tú volviste a San José, yo me acuerdo que cuando tú volviste, como que como que éramos amigos, pero no sé si éramos amigos. Como que... como que... Fue como que reintegrarme otra vez. Ajá, te Sí. reintegraste. Eso fue Sí, pues a mí me pasa eso hasta en el trabajo me pasó. O sea, yo al principio soy como que trato de ser lo más low key que pueda hacer. Sí. Pero cuando agarro confianza, pues soy como que otra persona. Entonces Sí, eso fue... pues, en sexto y eso éramos panas. Así, de éramos chiquito. panas desde chiquitos. Y me acuerdo, o sea, es que como ha pasado tanto tiempo Sí. de San José, entonces hay muchas memorias, pero a la misma vez el tiempo yo siento que está pasando tan rápido ahora que nosotros sí. estamos tratando de ser tan presentes a lo que está pasando Sí. ahora que se nos olvida nuestras memorias del Bueno, es que pasado. eso tiene una explicación también, como que cuando uno, mientras más tiempo pasa, Ajá. pues, por ejemplo, 5 años de tu vida, cuando tú tienes 10 años, representan la mitad de tu vida. Ahora, cuando uno tiene 25, pues representa un quinto de tu vida. O sea, que 5 años, pues, es Sí, representativamente menos. Sí, Así sí. que eso, pues, eso es la explicación que a mí... Pero a mí también el tiempo cada vez se me pasa más rápido. sí. Entonces, entrando al tema de los deportes, tú hiciste... Oh, yo me acuerdo que tú hiciste... Yo creo que tú hiciste soccer, estábamos en el mismo equipo de soccer. Hicimos voleibol juntos, baloncesto. Sí, y era cuadro regular en todo. En todo. Pero no era el mejor en ninguno. Pero Eso tú pero buscabas la manera. Cumplía mi función. Tú buscabas la Mayormente manera. era dar palo. Esa Pero era lo- mi función. pero yo sé que- Excepto en Bolívar que no se da palo. Yo me acuerdo que, bueno, en soccer tú le dabas para todo el mundo. Sí, sí. Tú eras el Pero- defensa más pero- duro que hay. Ajá. Pero teníamos una buena química. Teníamos de una buena equipo. química. Bueno, Sí. Yo, este- la mía, yo las mandaba para Sí. las bolas y todas Ese, las cogía ese y- trofeo que tenemos sí. ahí fue que yo creo que ganamos en San José. Que Ganamos la una final vez. fue con San Agustín. Con San Que Agustín, a sí, Gilberto sí. no le metieron un gol. Sí, sí. O sea, me acuerdo que en una como que salió
¿Sabes? Salió Gilberto y Ajá. la portería se quedó sola y Ah, yo me metí. tú te tiraste. Tú te tiraste. Sí. Entonces... Yo creo que hasta Beatriz le iba a San Agustín. Ah, Beatriz, ya lo Beatriz. Beatriz era la que nos jugueaba en soccer también, Sí, como bueno, que ella ella fue la que como que metió la fiebre. metió la fe. Bueno, los papás que hicieron los torneos en San José y todas esas cosas. Sabía, ¿sabes? Pero tú también estabas en judo, En ¿verdad? judo yo lo hice, yo empecé yo empecé en San José, antes de irme a San José, como en quinto o cuarto grado, porque mi papá era judoka, Ajá. mi tío también, ¿sabes? Mis tíos eran judoka y eso, y entonces como que abrió un club de judo cuando yo estaba en esa edad. Sí. Y pues yo, para ese tiempo, yo le metía chévere a la pelota. Yo, ¿sabes? Ya tú jugaste de todo. Sí, yo Tú hice jugaste selección todo. de Cabo Rojo. Ajá. Ah, Todos hiciste los años- selección de Cabo Rojo. La selección del pueblo de Cabo Rojo. Sí, y sí. llegamos varios años a las estatales, que es como decir los pueblos Sí. que llegan a las finales de todo Puerto Rico. Sí. Ahí nos eliminamos porque ahí en verdad la liga estaba bien dura y usualmente la región Yauco tenía unos equipazos. Yo me acuerdo a los 12 años yo jugando con gente de Yauco con bigote así. Sí, La sí. sacaban del parque como... Sí. o sea, podían sacarla de un parque normal. Sí. Pero eso es otro tema. Pues yo estaba ¿verdad? Jugando pelota y entonces ¿verdad? El coach de judo que empezó, que se llamaba José Barreto. ¿En qué grado fue eso? Disculpa. Eso fue como en sexto, quinto. En verdad no estoy seguro si era quinto o sexto. So, Yo tenía como 11 años o 10. El primer deporte que te hiciste fue judo. No. ¿Cuál fue el primer deporte que te hiciste? Pelota. Pelota Y y- baloncesto jugaba en Livaca, que era la liga de Cabo Rojo, pero baloncesto yo nunca hice. O sea, siempre jugaba cuadro regular, porque Sí. sabes que en Puerto Rico siempre hay problemas de estatura. Sí. Y a mí me metían ahí a coger rebotes. Sí. Vacinar, Bueno, y tú bueno. eres grande, tú sabes que tú, para quitártela eso es difícil. Entonces, cuando empecé en judo, pues la idea de mi papá era como que, pues, en tu tiempo que no hagas pelota, Ajá. haces judo. Y terminó siendo al revés. En el tiempo que no hacía judo, hacía pelota. O sea, y como que el judo se volvió como que en mi deporte principal. Ok, entonces, pero tú empezaste ¿A qué edad tú empezaste pelota? De hecho, como a los 4 años. 4 años, Sí, o sea sí. que tu deporte como tal. El primero que aprendí yo creo que fue de béisbol. Entonces, tú Y sabes... es mi favorito, de hecho. El Sí, béisbol es yo, mi como, favorito. bueno, tú escuchaste mi primera introducción que vine de competencia desde chiquito. Sí, ¿Tú sí, competías desde chiquito? Sí, bueno, yo siempre tuve la mentalidad competitiva. Yo también soy hermano menor Sí, sí, y sí. demás. Pero yo pienso que, el mindset tuyo de competitivo, que yo recuerdo, estaba a otro nivel. No, O sea, pero, o sea, es es que... que tú en voleibol le metías bien brutal. En Ajá. el soccer, y siempre era ganar, no importa si jugábamos con Inmaculada o los equipos duros, Sí, que siempre sí. era para ganar. Pero, o sea, Pero sí, yo obviamente me encanta ganar. O sea, yo para perder yo no hago las cosas. nosotros teníamos de verdad que súper buena química. En eso, en el salón de nosotros, los ataraxianos. Sí, bueno, sí, habían sí, sí. unos cuantos de 11 y de 12 así que se metían, Sí, pero exacto, sí. nosotros hicimos un buen grupito porque... bueno, Xavier y eso, pero yo me sentía que tú y yo, por lo Ajá, menos nosotros ajá. dos, Sí, sí. éramos tan y tan competitivos Sí, sí, que sí. atraíamos No, a y los teníamos otros. como que ese orgullo de que Y quizás sean mejor que nosotros, pero nosotros Exacto. tenemos el orgullo más Exacto. grande. Yo sé a lo que me refiere. Pero me acuerdo que incluso en esos juegos de soccer de Inmaculada que estaban bien duros, o sea, que entrenaban todo el tiempo los de Ceso, los de... Ajá, sí, y no, nosotros... y que el soccer literalmente era su deporte principal. Exacto. En tu caso, por ejemplo, si tú le Ajá. dedicaras si lo hubieses dedicado lo que le dedicaste al tenis, al soccer, probablemente tú le hubieses rompido las piernas a todos. Que se las rompiste igual, pero no era el deporte que tú entrenabas a Ajá, diario. Yo era ajá. judo, que no tiene nada que ver con soccer. Sí, o sea, sí. Imagínate. Y entrando al tema, o sea, en mi caso, como yo fui tan concentrado en un deporte como tal, Exacto. y no, tú has jugado tenis, ¿verdad? Yo me acuerdo que tú me mandabas unas bolas y yo en pelota o sea, le daba bolas de 85 millas, pero yo las Sí. que tú me mandabas yo no las veía, así que no ¿Qué? o sea, de tenis nunca, o sea, Sí. es que yo si luzco mal en un deporte lo reconozco y mejor evito jugarlo. Y además que mis rodillas siempre han sido media de mantequilla y sabes que los Sí. cambios de dirección de tenis Sí, pues, el tenis en verdad es un deporte bien, o sea, bien técnico, bien, o sea, Sí, es sí. mucha rutina, Exacto.
hay que sacrificar un montón y quizás por eso es que, como tú dices, pues a mí me iba súper bien en los otros deportes porque en ese específicamente se requería mucha disciplina Claro. y... Digo, eso es una norma general en el deporte. Sí, si no eres exacto. disciplinado, Exacto. a lo mejor... Sí. ¿Y tú crees que si tú jugabas... Porque tú jugabas pelota, judo, hiciste baloncesto, voleibol, Voleibol mi soccer. último año. Voleibol fue lo menos que Ah, hice pues en voleibol, San José. ¿verdad? Voleibol. Y Pero... pues, yo creo que... Y pues bloqueaba mis bolas y Sí. hacía mis cositas así. Sí. Era el cuadro regular. San José tampoco tenía el mejor equipo de voleibol, para ser justo. Pero Sí. era cuadro regular. Sí, ese San José era... ¿Tú has visto la película de Benchwarmers? Sí. Nosotros éramos los Benchwarmers ahí. Sí. Gente ahí que Sí, de la sí, clase, sí, vamos a sí, jugar sí, eso. sí, Y pues sí. tratábamos de Sí, meternos sí. ahí con los duros. Pero yo me acuerdo que tú, o sea, entrando en los deportes, tú jugabas pelota, ese fue el primero que tú jugaste. Sí. Ese era el que te apasionaba. Sí, y todavía me encanta. Yo estoy loco por jugar softball, de hecho, porque... y acá rato todavía voy a la batera ahí de Guaynabo, que es un pana mío. Yo he visto Sí. en Instagram, tú pones Sí, en la... exacto, Sí. sí. Y Va a ser larguito. ¿cuál es el deporte que más te apasiona? ¿Qué más te apasiona? ¿Cuál es el deporte que más te apasiona? Bueno, en cuanto a seguirlo y que sé lo que está pasando, pues el béisbol. Pero realmente el cariño que yo le tengo al judo es otro tipo ¿sabes? Me pagó la universidad, me dio la oportunidad de tener mis viajecitos a representar en Estados Unidos. Sí. Y además de que la gente que conocí en el deporte, pues, ¿sabes? Me ha ayudado a hacer lo que soy hoy, ¿sabes? El deporte, aparte de todo, y el judo particularmente, una de las cosas que me enseñó es que cuando uno se cae, pues se levanta. O sea, Exacto. y aunque uno no tenga los resultados que uno quiera, o a veces las cosas no vayan como uno desearía que fueran, pues siempre hay la oportunidad de uno prepararse mejor para la próxima. O sea, el mindset del judo realmente no es ser mejor que nada. O sea, yo no quiero ser mejor que, qué sé yo, el compañero mío de equipo que es una categoría menos que yo. Ajá. No, yo quiero ser mejor de lo que yo era hace un año. O sea, es ser mejor de lo que tú eres. Es ir progresando. Esa Sí. es la idea de judo. Porque siempre va a haber alguien que no necesariamente es mejor que tú, pero su estilo de pelea, pues, conflige y pues, hace que te gane. Ese es básicamente el concepto. Entonces tú cogiste beca en el colegio, En ¿verdad? el colegio, sí. Por judo. En judo, desde ¿verdad? Los 4 años de competencia lo hice. Yo me gradué en 5 años. Ajá. Un poquito más. Pero aparte porque tenía El que jangueo, coger... el jangueo. El jangueo, yo... pues, Bueno, sí, y tenía, para la revalida de CPA, pues Ok. uno tiene que coger unos créditos extra. Sí, sí. Y pues los cogí, o sea, obviamente. Sí, sí. Y entonces, pues, en primer año, pues, fui... En el colegio hacen como una ceremonia que se llama la letra insignia, que es para despedir los atletas de último, ¿verdad? De último año de competición. Y de una vez, pues, dar los valores de año y eso. Y Sí. desde el primer año gané como que el prepa más destacado de judo. Wow. Y el segundo año, que fue mi mejor desempeño, pues fui el judoka más destacado y el atleta del año masculino en el Wow. ¿Del colegio. colegio completo? Sí, porque gané oro y el colegio no ganaba judo hace años. ¡Wow! Y Tremendo. Quedaron campeones en equipo también en judo ese año, Wow. Entonces, ¿qué año fue que ganaste oro? 2014, 2014. ¿Qué año de universidad tú estabas? ¿En qué año? segundo año. Ah, en segundo año de universidad ya te ganaste oro en segundo año. De verdad que fue el año que más en serio me lo cogí. Sí, Los otros 2 gané bronce, que es un buen resultado. sí. Pero en eso, pues, la fiesta y eso, pues, no me ayudó mucho. El colegio, si hay algo que yo soy, Ajá. es puertorriqueño y colegial. O sea, Ajá. el orgullo de ser del colegio es fuerte, pero Fuerte. de que hay muchas distracciones en el colegio, las hay. Así que Sí, a lo sí. mejor en otra universidad, pues, lo hubiese dedicado un poquito más al deporte. Sí, wow, pero, o sea, tú jugaste muchos deportes. Tú jugaste, o sea, volviendo a todos los deportes que tú jugaste. Y tú cogiste en judo así y te ganaste oro el segundo año de universidad Sí, y cogiste beca. O sea, o sea, volviendo a cómo desde chiquito tú empezaste a competir, que en cualquier cosa que tú hagas, ya que la mente es tan poderosa porque Sí, sí, tú ya. entraste ahí a la universidad, Sí, sí. te dieron beca por un deporte, o sea, que de todos los deportes que tú jugabas,
y tú entraste en uno y por la mente Ahí entra- llegaste oro el segundo año y mejor atleta del año. Y, ¿verdad? Yo creo, me imagino que el tenis es así, porque el tenis también es un deporte individual. Digo, están los dobles y Sí, eso. sí. Pero ahí entra la mente y uno tiene que confiar mucho en uno, porque, ¿verdad? A veces uno ve, diablo, voy a competir con ese tipo que está bien cuadrado, está bien grande, sí. pero a lo mejor no tiene la técnica que tú tienes, o a lo mejor no, qué sé yo, tiene alguna debilidad que está Sí. por encontrarse. O sea, el tipo tiene 2 piernas y 2 brazos igual que tú. O sea, el Ajá. judo te pasa lo que pasa. Exacto, O sea, exacto. Si tú te preparas bien, pues tienes mejores resultados. Entonces, ahora que tú estás hablando del deporte individual, judo es completamente individual, ¿verdad? Completa. Bueno, está la copa por equipo, pero Ajá. eso se acumula por puntos. O sea, en judo hay 8 categorías. Ajá. Y entonces, pues las universidades mandan un representante por categoría, o puedes decir como que no voy a enviar en esta categoría y voy a enviar Sí. 2 en esta otra. Ok. Y al final, pues, dependiendo, por ejemplo, esta universidad tuvo 5 bronce y 2 oro, Ajá. y las otras, pues, no tuvieron esa cantidad de medallas, así que pues, sacan puntos, sí. y la universidad con más puntos que tenga, pues, es la campeona. Como algo general de esa Exacto. universidad, como los en puntos la que sacaron. rama masculina y en la rama femenina. Pero cuando tú ganaste oro, fuiste tú solamente. Yo gané oro solamente en mi categoría, Ajá. 90 kilogramos, eso es 198 libras. Ahora Wow. estoy como en 100. Y mi equipo, mis compañeros, me acuerdo uno que era prepa, que en verdad el tipo, o sea, me motivó porque peleó antes y entonces le ganó a un cinta negra, y él había empezado judo como ese año, él era Sí. prepa. Sí. Y como que me motivó, y la pelea después como que yo entré pompeado por ver la pelea. Pues ahí entra como que el teamwork. Nada que ver, él está peleando por su cuenta y mi pelea era otra. Sí. Pero como vi el resultado de él, que nosotros entrenábamos, nos levantamos a las 5 de la mañana juntos. O sea, no juntos, pero a entrenar juntos. Sí. Y, o sea, que uno ve que, diablo, si este tipo le ganó a este y entrenó como yo entrené, pues yo le puedo ganar a este. O sea, pues vamos para adelante. Sí. Y ese año yo gané oro yo, y el equipo también ganó la copa del masculino por un punto. O sea, Wow. que si yo no hubiese ganado ese oro, o algún otro compañero no hubiese tenido un resultado de posición de medalla, pues Sí. no hubiésemos quedado campeón. Sí. Entonces, o sea, tú que eres súper atleta, tú sabes, Era. o sea, Bueno, ahora soy atleta de paso fino. de paso fino. Quiero que, o sea, si para la audiencia que nos están escuchando, de que tú te hayas acordado de tu vida como atleta, o sea, Diego Rodríguez, tú eres un súper atleta, tú ganaste oro y todas esas cosas, o sea, yo te conozco desde chiquito y tú jugaste todos esos deportes. Sí. ¿Cómo tú describirías el sacrificio y el tiempo que tú le has puesto a el deporte para tú llegar a donde tú quieres llegar? Sí, bueno, de verdad que realmente el deporte, mi vida sin el deporte hubiese sido totalmente otra. Yo realmente no puedo ni imaginar lo que hubiese sido. Y para empezar, en un principio el deporte era mi meta. Ajá. Ya ahora, uno un poquito más maduro, Al igual que yo dije que los pues, míos eran deporte también. Ajá. sí, si fuera por mí, mi sueño era llegar a la Olimpiada, pero realmente es duro. Sí. Es duro. Y pues yo también, como te digo, tenía mis distracciones, y pues, pero realmente ahora lo veo como parte del tramo, como parte del camino. Y si yo no hubiese pasado por ese camino de lo que es el deporte, a lo mejor no sería la persona que soy hoy, que dentro de todo, pues soy, ¿verdad? Yo pienso que soy alguito bueno. Por lo menos buen amigo, buen compañero. Tremendo, sí. Trabajador. Así que, Sí. que esos valores positivos en mi persona, la Sí. gran mayoría se los debo al deporte. Wow, wow. Y además de esa memoria de cuando tú ganaste oro, ese segundo año de la universidad, ¿tienes alguna otra memoria? Bueno, mi última pelea de la LAI, que fue en Mayagüez. Ese fue el último año que... Mi último Ajá. año de competencia, Sí. en el cuarto año. Yo me gradué en 5, pero en mi cuarto año fue mi último año, porque en la LAI uno puede competir solamente 4 años. Ok. Y entonces yo me lastimé la rodilla. Yo tengo el ACL partido, que se supone que me operaran, pero Sí. como que yo estaba tan
ilusionado porque la LAI ese año era en Mayagüez, o sea, la justa. Sí. Entonces el judo lo hicieron en Mangual, que es o sea, literalmente la cancha del colegio de Mayagüez. Sí, sí. Y yo decía, hacho, yo no me voy a operar, que me venden ahí todos los días y a rezar que no me quede sin rodillas yo. Wow. Y entonces la primera pelea la perdí, porque iba ganando y realmente como que la perdí por penalidades, como que estaba muy a la defensiva, por decirlo así. Ok. Ahí como que me baja, porque en judo, si a la que tú pierdes uno, ya no tienes break para oro. O sea, para tú ganar el oro tienes que ganar todas. Corrido. O sea, tienes que ganar, no perderle en el torneo. Wow. Y a la que pierdes a la que pierdes una pelea, pues pierdes break para oro y para plata. Porque en la pues, final es oro y plata. Sí. ¿Y en qué ronda fue ese que...? En la primera ronda. En la primera. ¿Con quién te tocó? En la primera ronda me tocó un bye Ajá. de leche. Y en la segunda ronda... Perdón. No, está bien. En la segunda ronda me tocó contra Bayamón, que Bayamón ese año quedó campeón. Ok. ¿Ellos ganaron el equipo completo el equipo, o el que equipo perdió y contigo? la categoría ganó primero y segundo. Okay. Oro y plata. Sí. Y entonces... Pero, en verdad, no vamos a ir a eso, pero en verdad el que me ganó a mí no me gana, bueno, ahora quizás yo gordito sí, pero no me volví a ganar en su vida. Pero eso es otro tema. Puede ser Pero seguí, gané todas las peleas y entonces la última pelea por la medalla de bronce, tenía que llevarme yo me gané tres bronces y el oro. Pero esa última pelea era contra la UMED, que el muchacho de la UMED había subido de categoría. Ajá. Él estaba en 81 kilogramos y subió a 90 la mía. Pero en 81 kilogramos, los 3 años anteriores, él había entrado conmigo también. Había ganado oro. O sea, él llevaba 3 oros. Ok. Y pues le gané ahí mi última pelea en el colegio de Mayagüez, que en verdad para mí ha sido de los highlights. De los momentos más lindos del deporte para mí ha sido eso. Además del de oro, que para mí es el top. Pero y me imagino que ahí tenía crowd, tenía un montón de... Bueno, era en el colegio y estaba bastante lleno y plenero y toda la cosa. Esos tiempos cuando no había COVID. Sí. Chacho, la vida era distinta. La vida bien distinta. Déjame prender esta luz aquí porque se está poniendo oscuro. Ahí, para que se vea. Aquí estoy peleando como por esta. Sigo dando el micrófono. Oye, ¿tú puedes hacer un favor rápido? Sí. Hay que desconectar la fuente porque se escucha un poquito... No, la fuente de agua que está allá. Dale. Por favor, que se escucha ahí el... Interrumpiendo aquí a nuestra audiencia, dándole un break para que vayan a tomar agua y comer y cosas así, tú sabes. No sé cuál es la fuente. Déjame ver. Disculpen, audiencia, que vamos a chequear algo rapidito. Yo creo que desconecto el internet. Eso no es internet. Sí, está bien. Toma la huella, yo estoy aquí. Break para la audiencia. Atraccianos, cojan un descanso. Sí, los atraccianos nos están mirando ahí. ¿Ese es live? No. Después yo lo pongo en... Ok. Sí. Pues si acaso hay que editar algo, tú sabes, porque no voy a salir con live ahora ahí. no se me ha zafado nada. Sí. Creo yo. Después de... No, eso no. Estamos chilling. Ok, volviendo... Ya terminaste con la historiacita, ¿verdad? Ajá, sí. Ahora voy a volver otra vez al Colegio San José. Ajá. Entonces... Bueno, en San José hay un montón de memorias. Yo, honestamente... Un montón. Yo no me... En San José y fuera de San José. Sí, fuera de San José también. Internacional también. Sí. Punta Cana, por ejemplo. Punta Cana. Eso no vamos a hablar. Eso no vamos a hablar. Punta Cana, eso se queda entre nosotros. Eso estuvo bueno, Punta Cana. Sí. Cuando tú te graduaste de San José, fuiste al colegio. Vamos a hablar de la educación ahora. Sí. Vamos a hablar de la educación. Sí. Yo me acuerdo que tú eras un brain en matemáticas. Sí, tú eras ahí. Todo el mundo, Diego, el mathematician del salón. Tú eras el matemático. Sí. Tú eras el duro en matemáticas. En parte por eso, yo, como muchas personas, más de lo que uno piensa, yo no sabía que yo iba a estudiar. Yo sí sabía que quería el colegio Mayagüez porque, pues, mi familia está llena de sangre verde y ese orgullo, pues, siempre. Sí. Y entonces, pues, tú sabes que yo era un duro en matemáticas, pero igualmente yo no tenía los mejores hábitos de estudio. O sea, yo no era un tipo estofón de estudiar, de comerme los libros ni nada. Y en igual el colegio
hay que estudiar. Eso Hay es que- una realidad. Y sí. además de que tú eres estudiante antes que atleta. Entonces, ¿qué estudiaste en...? Pues yo, por eso de cuento de la matemática y pues entré en contabilidad, que era como que el IGS más alto de administración de empresas, que yo escuchaba que los de empresas son como que los más que me quedan en el colegio. No me quedan más nada. O sea, como que es difícil. Sí. Quizás no es ingeniería, pero es difícil. Sí. Pero a la larga, contabilidad sí tiene matemática, pero es suma y resta. Tampoco es una matemática de cálculo. O sea, yo Ok. pienso que el contable puede ser... Tienen que gustar los números, eso sí. Pero Sí. no tienes que ser súper matemático. Ajá. Y por ahí lo seguí. Al principio, el primer año me fue bastante bien. Después se fueron poniendo un poco más difíciles las clases y empecé a dudar como que diantre. ¿Verdad? Yo me metí en es lo que Ajá. yo quería. O sea, que cuando empezaste a dudar de que si tú verdaderamente querías ser contable, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra backup tú estabas pensando? Es que yo decía como que... Me empecé a dudar como en segundo año. Y yo decía como que... "Acho, es que por más que sea, ya llevo la mitad del camino. Como Y- que buscarme sí. otra cosa. ¿Sabes que yo soy un tipo, un bohemio? O sea, a mí siempre me gustó la cuestión de la humanidad, del teatro y las Sí. cosas así más artísticas, por decirlo así. Que en verdad yo, si hubiese sido por mí, yo lo que hubiese estudiado es teatro. Pero pues siempre los padres se preocupan. Sí. Te vas a morir de hambre. Sí, sí. Como que, pues. Pero nada, seguí en contabilidad y terminé. Hice mi bachillerato. Me gradué en el 2017. Ajá. Y en eso, pues dije como que, diablo, me voy a coger como que un breakcito, porque, ¿verdad? Estuve en judo, o sea, ser estudiante atleta, tú lo sabes, Sí. es bastante intenso, Sí, ¿sabes? sí. Porque tiene, además de la responsabilidad académica, la responsabilidad, ¿verdad? Atlética. Sí, sí. Y como que me cogí 2 o 3 meses y en eso llegó María. Entonces, Ah. mi intención era, pues, cogerme 2 o 3 meses para entonces Para- empezar a estudiar para Sí. para el CPA. Pero llegó María y el revolú de la luz, el internet y la cosa, pues, me motivó por completo. ¿Te desmotivó Sí. trabajar ¿Sabes? como para contable? estudiar, no, para estudiar para la reválida Ah, del ok. CPA. Ajá. Y en eso, pues, pasó literalmente en un abrir y cerrar de ojos un par de meses más. Y yo, pues, en verdad, pues, voy a dejarlo del CPA de stand-by y Sí. voy a buscar, ¿sabes? Porque tengo 20 y pico años y, ¿verdad? La vida es una. Y, pues, busqué Sí. opciones para estudiar afuera. Ok. Y Eso ¿verdad? eso fue después de María. eso fue después de María, sí. Ajá. Y entonces, pues mi mamá, por ejemplo, ha viajado mucho a Europa y sabe de países y de Sí, ciudades sí. como tal. Sí. Igual mi tío, que también es historiador como mi mamá. Y mi tío siempre me habló de Santiago de Compostela. Y ahí hay una universidad que es de las más... Es bastante antigua. Ajá. Y vi que había un programa de maestría en contabilidad y finanzas. Ok. Internacional. Ok. Y pues apliqué para allá. Ajá. Y nada, ese mismo año, en julio, aunque empezaban las clases en septiembre, yo quería también conocer bastante de España, pues Sí. me fui, cogí las maletas y me fui para allá, para ¿Solito? España, solo. Y sí vi puertorriqueños, porque Santiago de Compostela es lo del Camino de Santiago, que sí iban muchos peregrinos, pero yo, de conocer otro puertorriqueño que estudiara en esa universidad, nadie. Me No. hice muchos panas italianos y brasileiros, hay muchos brasileiros, porque eso es en Galicia, que lo que se habla es gallego, y el gallego para mí se parece más al portugués que al español. Ok. Y nada, hice muchos panas de distintas partes de Europa, porque Sí. allá hay un programa de intercambio entre Ajá. universidades europeas, se llama Erasmus. Ajá. Y pues en esa universidad particularmente iban muchos italianos. Y Ok. pues, hicimos un grupo de amistades italianos. Sí. ¿Y las clases cómo Las estaban? clases, cuando yo llego el primer día, para empezar, allá, por ejemplo, el punto es lo que para nosotros es la coma. ¿Entiendes? Y la coma es lo que para nosotros es el punto. Y yo ya estaba bien confundido de arrancada. Ajá. O sea, por ejemplo, el 1000 se escribe en vez de 1000 con coma, se ve Ajá. 1.000. Ajá. Y los decimales es después de la coma. Ah, ajá. Y ya para arrancar ahí me confundí y todo. Sí. Y en verdad, ahí me empezó a entrar una ansiedad y un estrés que... Allá cuando estaban en en la- España, por eso de las clases. Ajá.
Y al mismo tiempo, aquí volvemos a las redes sociales, que para mí el lado negativo es que uno se pone a comparar y, por ejemplo, ya había gente de nuestra clase en la escuela de medicina y cosas, y yo poniéndome la presión de que, diablo, ya tengo 24 años y no he tenido un trabajo en mi vida, 23 tenía para ese tiempo. Ajá. Y, hecho, la mente es bien poderosa y esa presión no la pude manejar. Así que esa maestría la dejé stand-by. Ah, la dejaste stand-by. Sí, también. Y entonces regresé como para febrero o marzo. Ajá. Tuve un par de meses allá y me encantó la experiencia y qué sé yo. Sí. Pero para mi bienestar emocional, pues era mejor que regresara a un sitio donde me sintiera más, o sea, más estable y, ¿verdad? Organizar mis pensamientos. Sí. Eso cuando regreso a Puerto Rico, pues ahí se me abrió una oferta de trabajo en una firma de CPA. Ajá. Y por ahí para abajo empecé a trabajar. Y ahora estoy en otra firma un poco más grande, pero me está yendo bastante bien dentro de todo. Oh, o sea, qué bien, qué bien. No me quejo. Volviendo a cuando tú decías que estabas allá y no te sentías bien emocionalmente, ¿verdad? Estabas estresado porque... ¿Fue específicamente porque entraste a social media y estabas viendo...? No, bueno, es que también uno tiene un budget. Sí, estaba caro. No es caro. Realmente la educación en España, o sea, la matrícula de maestría a mí me salió como en... Sin mentirte, yo creo que como en $2,000. O sea, el programa era un año. Y, o sea, la renta yo pagaba como 300 y pico de euros. O sea, en verdad era bastante manejable. Pero... ¿Y tu papá te ayudaban o tú trabajabas allá? Acuérdate que yo tenía el fondito de lo del accidente. Pero pues esos chavos se acaban. Sí, se acaban. Si no estás trabajando. Por eso yo tenía 20 y pico de años con esos chavos en la cuenta y yo decía, diablo. Sí, pero, soltando por ahí, pero se va rentando, tú sabes. Y ahí empezó la presión de diablo, tengo que trabajar, yo no tengo, yo soy el único contable en mi familia hasta donde yo sé. Ajá. Que yo no tenía contacto ni pala por ningún lado. Sí. Yo, a pecho, a pulmón. Sí. Y ahí pues apareció esa primera oferta de empleo y ya cuando empecé a trabajar, pues la presión era otra. La presión era tengo que lucir bien, estaré haciendo, yo sabré lo que yo estoy haciendo, porque no es lo mismo la contabilidad de libro que irse al fieldwork. Sí. Es otra cosa. Volviendo, o sea, sorry que te vuelva otra vez a cuando estabas allá. ¿Tú estabas compitiendo que estabas haciendo algún deporte? ¿Tenías alguna rutina? Allá me metí al club de judo de Santiago. Ah, ¿te metiste al club de judo allá? ¿Y cómo está? La universidad. Y barrí el matre con todos los... Realmente en España hay muy buen judo. El nivel, honestamente, es mucho más alto que el de Puerto Rico, por ejemplo. Ajá. Pero en esa universidad, pues... Parece que el judo no llegaba mucho. Y pues el coach era loco conmigo. Pero no fue que me dieron una beca ni nada. Sí. Yo me metí por mi cuenta e inclusive iba a competir allá. ¿Ah, sí? Representando a la universidad, pero en eso pues decidí mejor regresar. Pero ya no te ayudan en nada con los estudios. Si tú eres deportista, ¿no te ayudan? Sí. Pero yo apliqué a la universidad por mi cuenta. O sea, no basado en los estudios. Y como ya eso era maestría... Ajá. Pero sí, hay ayudas de deporte en esa universidad. Ah, ok. Pero no, tú no eras elegible para esa ayuda. Si te estoy honesto, no investigué muchísimo, pero dentro de lo que investigué entiendo que no. Ah, ok. Pero sí, que hay ayudas, las hay. Y de ahí, deporte, de ahí volviste. Porque de ahí volví porque... No te sentías... A mí me encantaba la ciudad, ya había hecho amistad, todavía las tengo y estoy loco por volver. Sí. O sea, ya había hecho amistad y eso, pero realmente pues la mente no aguantó esa presión. No aguantó. Y por mi bien, pues tuve que volver. Y tú mismo, o sea, cuando llegaste a, bueno, se puede decir con una crisis emocional, ¿verdad? Sí, full. En esa crisis emocional, ¿tú trataste de tú batallar contra ella o tú trataste de buscar ayuda de alguien? Como que mira, ¿qué debo hacer? O cosas así. En eso ahí la familia juega un rol importantísimo. Y pues, cuando tú estás a más de, qué sé yo, no estoy seguro cuánto es, pero a más de 4, por decir un número, 4,700 kilómetros de distancia, pues ese abrazo cálido, ese contacto, pues hace falta. Y pues el saber que la familia de uno está tan lejos, ahí está. El cambio en horario de 8 horas, creo que es. Sí. Y pues, o sea, me sentía un poco
o sea, me sentía como que lejos. O sea, Lejos. y pues, realmente, por ejemplo, mi hermano mayor fue para allá a verme, después fue mi mamá y eso, que me ayudaron un montón. Allá yo tengo una persona que es de mi fraternidad, que yo estuve en el colegio, que Ajá. me ayudó un montón, que Sí. él como tal estudió psicología y eso. Sí. ¿Sabes? Que de verdad que ahí pues yo agradezco el haber coincidido en espacio y tiempo con la gente que me ha tocado coincidir. Sí, Así sí. que en esa parte, pues si no fuera por lo que es amistad, familia y la gente que uno va conociendo en el camino, a lo mejor se me hubiese hecho más difícil todavía de lo que se me hizo. Sí. Y cuando volviste, ¿eso fue un día así? ¿Dijiste, yo voy a volver? ¿O te No, tomó un tiempo para tú...? Lo tuve que hablar con mi mamá y eso, y, o sea, mis padres y eso, pero sí, fue una decisión mía. O sea, como que, mira, hecho, voy a volver. Ahí vas a volver, O sea, y si cogiste acaso y después lo termino. Y hablé obviamente con el director del departamento de allá, Sí, directora. Y ella lo entendió perfectamente. Ella me decía, mira, yo tengo una hija de tu edad y yo no la hubiese dejado irse a Puerto Rico a estudiar, por ejemplo. Sí. Sí, Pero sí. eran allá en el departamento locos conmigo. Y realmente en una clase fue la mejor que me fue. La otra, pues, por la misma presión no me fueron tan bien. Ajá. Pero los profesores buenísimos y en verdad es tremenda universidad. Si consideran una universidad en Europa, pueden Sí. considerar esa. Es tremenda universidad. ¿Cómo se llama? Universidad de Santiago de Compostela. Ok. Y ok. esa es otra. Al ser, ¿verdad? Hay una serie de leyes que como que Ajá. defienden el lenguaje gallego, porque, ¿verdad? Eso bajo la dictadura de Franco y eso, pues se vio afectado, ¿sabes? Sí. No se podía hablar gallego, ni Sí. en Cataluña se podía hablar catalán. Y entonces en la universidad fácilmente el profesor, que también se me hizo difícil por eso, puede estar diciendo, que si mercado financiero, así y de momento cambia a hablar a gallego. Y ahí uno se confunde, yo Sí. no sé, o sea, gallego pues, en verdad no me acuerdo ya de ninguna palabra en gallego, pero o sea, Sí. es bien distinto Sí. y pues eso se me hizo difícil también Sí. asimilarlo, Entonces, el lenguaje. nada, pasaste por eso, volviste a Puerto Rico. ¿Qué sentiste cuando ya venían con todos esos paquetes y viniste en el avión Pues, y bajaste? Sí, fue una mezcla de sensaciones, porque sentí alivio de que por lo menos estaba acá, o sea, en mi familia cerca, qué sé yo, pero al mismo tiempo decía como un poco decepcionado, como que... "Diantre, ¿Contigo? Sí, como que o sea, yo pensaba que yo podía, Ajá. yo me veía ese potencial de poder terminar esa maestría, pero pues a veces la vida no es un libreto, uno... Sí. Va caminándolo y pues si la vida fuera un libreto, mi vida estuviera bien brutal. ahí, Pero o sea, con todo como- eso no me quejo de la vida que tengo, así que... Entonces viniste para acá, te recibieron brazos abiertos. Bueno, claro, y en ese momento pues decidí como que guardarme un poco, empezar a mandar resumen por ahí para abajo Ok. y pues ahí apareció el trabajo, como a los 2 meses ya tenía la oferta de ¿Qué empleo. año fue eso? 2019. Yo 2019. estuve de 2018 a 2019 en Santiago. Ajá. Y en 2019 regresé como para, ¿verdad? No me acuerdo ahora, creo que fue para marzo. Ok. Y ya en abril, pues ya tenía la oferta de empleo, a finales de abril. Y empecé, me acuerdo como si fuera ayer, el 6 de mayo de 2019 en la primera compañía para que trabajé. Ah, tremendo. Y cuéntame de ese trabajo, ¿te gusta? Pues al principio te sentía esa crisis existencial como que, diantre, yo voy a hacer esto el resto de mi vida, todos los días. Ajá. Pero por lo menos lo que yo hago es auditoría. Ok. Que dentro de todo, la contabilidad no es la cosa más entretenida del mundo, pero dentro de lo que es la contabilidad es el área más entretenida, a mi parecer, es auditoría. ¿Por qué? Ok. Porque uno aprende un montón, Sí. uno corre todo el ciclo de la contabilidad y además de que se va moviendo, no estoy todo el tiempo en un mismo, qué sé yo. Voy, por poner un ejemplo, no quiero poner nombres de clientes. Sí, sí. Voy a auditar gobierno y después voy a auditar un supermercado, una industria, que uno aprende de un montón de industrias y conoce a mucha gente Sí, también, sí. que esa parte
Me gusta. También he tenido la oportunidad de viajar en el trabajo, así que, Sí. que he tenido Me vas a esa llamar experiencia. un jíbaro, pero explícame bien lo que es auditar, porque No tú te sabes, preocupes. yo Y de soy... hecho, esto es importante, ¿verdad? Educar a la gente ahora, sí, porque, sí. Auditar, ¿qué es auditar? ¿verdad? También se está proponiendo la auditoría de la deuda de Puerto Rico, que es bueno que la gente entienda lo que es Sí. la auditoría. Pues básicamente, hay varios tipos de auditoría, Ok. ¿verdad? Las más fáciles de explicar Ajá. son las auditorías de gobierno y la auditoría de compañías non-public. Ajá. Porque obviamente aquí en Puerto Rico no hay muchas compañías públicas, que las compañías públicas son las que están en los mercados de acciones y demás. Ok. Que eso también tienen una forma de auditar aparte. Pero eso yo no lo he trabajado mucho. Lo he trabajado una vez. Pero básicamente, por ley en Puerto Rico, esta cantidad la subieron. Pero si una compañía genera ingresos de más de cierta cantidad, antes era 3 millones y creo que ahora lo subieron como a 10. En verdad no estoy seguro. Tengo que leerme ese manual. Cuidado que no te escuche el jefe Sí, por ahí. sí, sí. Digo, yo espero que no lo vea. El algoritmo de YouTube no lo manda este video. Esa, ¿verdad? Esa compañía que genera más de esa cantidad de ingresos tiene que emitir unos estados financieros auditados. Ok. Y que ha auditado que es un third party, una persona externa que no tiene nada que ver con la operación directa del negocio, Ok. va a evaluar los libros y los estados que se supone. Muchas veces, pues, hay clientes que no los llevan tan bien que otros, Sí. pero tienen que tener esa opinión del auditor. Ok. Que básicamente es decir, mira, yo vi la operación y Ajá. dentro de lo que yo vi en lo que respecta a materialidad, porque obviamente nosotros no vamos a ver la operación completa porque nos tomaría lo que les toma a ellos un año. Nosotros Sí. tomamos una muestra de las áreas más significativas y con más Ok. riesgo. Ok. Y en lo que respecta a materialidad, el auditor dice, estos estados financieros están bien. O, Ok. en nuestra opinión, no hay errores materiales. Eso, Ok. eso es lo que básicamente es auditoría, bien resumido, bien resumido. Pero Ajá. uno tiene que generar esos estados financieros auditados para a su vez llenar las planillas y, Sí. y demás. Sí. Así que por eso ahora en el tax season, pues, es como que el Sí, cuando estás el más... season más heavy porque pues tengo que sacar esos estados para que la gente de taxi entonces llenen las planillas de Ah, ok, las pero compañías. lo tuyo más son para compañías grandes. Sí, sí. No son para... por ejemplo, si... Para ver mis taxis... Para... No. Tú Bueno, yo lo puedo ver y qué sé yo. Hay gente que se especializa más así en finanzas personales. Sí. Pero lo mío es más... Compañía. Compañía. Pero ya tú trabajas para una compañía que se dedica a eso. Yo trabajo para una compañía que se dedica a auditar esas compañías inmensas, Ah, a agencias de gobierno que son grandísimas. Wow. Y pues la auditoría de gobierno pues también es distinta porque si por ejemplo recibe fondos federales pues tenemos que también asegurarnos de que para lo que están usando esos fondos Sí. o verdad están bajo los estándares de la guía que sea lo establecido ¿verdad? Por el gobierno federal o Sí. por los manuales que Sí. liberan esos fondos. Así que y ahí sí hay que leer un montón. Wow. O sea, cuando yo veo en las películas y todo eso, ¿no sé si tú has visto Ozark? No, la he eso es de visto. Netflix. ¿Tú no la ves he mucho visto. Netflix? Claro que, o sea, ya no lo veo tanto, pero sí tengo Yo creo Netflix. que él es contable y usualmente Sí. los contables son unos brains, tienen unas computadoras, tú No, sabes, es que es mucha información. O sea, mucha es- información. realmente lo que hay que ser es organizado. Si tú eres organizado, pues te va a ir bien en esa profesión. Tú te Yo- consideras organizado. Yo he tenido que organizarme mejor, pero en cuanto al trabajo, yo soy bastante organizado. Tremendo. Y soy puntual. ¿Y tú crees que, bueno, otra vez con los deportes, ¿tú crees que el deporte te También, ayudó por en ejemplo, eso? la cuestión de la puntualidad y eso, o sea, yo era capitán de mi equipo, no sé si lo mencioné ahorita, o sea, que tenía esa responsabilidad también de, aparte de ser atleta, era el capitán del equipo. Y uno tiene que llegar temprano a la práctica, uno tiene que ¿verdad? Hacer las cosas bien y el deporte, pues, en ese aspecto, pues, te ayuda a desarrollar ese carácter de responsabilidad. Sí, wow, tremendo. En verdad que de las pocas personas, o sea, de las personas que yo conozco, cuando
cuando yo dije, oye, ¿a quién yo voy a invitar al podcast? Y yo dije, bueno, tengo que alguien que yo le saque, que sea algo que vaya a contribuir, bueno. o que sea algo... Es que tú me invitaste y yo no sé ni de lo que íbamos a hablar. Pero, no, o sea, es abierto, pero a la misma vez tratamos de ser... O sea, yo trato de hacerlo lo más positivo posible. A lo que tú te dedicas, que es Sport Management, ¿verdad? Y educar a ciertas personas en diferentes perspectivas de tu vida y cosas así. Y yo dije, ¿a quién yo voy a invitar? Y cuando tú escribiste en el group chat, entonces dijiste, mira, vi un video de Eduardo. En verdad yo no tenía tu nombre sí, salvado. yo tenía las paditas de las cartas. Ajá. Y entonces, cuando yo dije, pues nada, yo pensaba en invitar a mi mamá porque mi mamá es doctora de los ojos y pensaba para que ella hablara de la importancia de la visión. No la he visto, me gustaría verla. Y nutricionista y cosas así. Quiero invitar aquí específicamente en el deporte y pues entonces hablamos de otros temas como el tuyo que fuiste a España y cosas así. Y tú, o sea, desde que te he conocido, tú tienes una mente bien sólida y súper deportista. Y de verdad que siempre cuando... O sea, sabes que uno share vibra positiva y uno lo pasa bien. Y siempre que te he conocido desde la escuela, tú has sido un tipo con súper buena energía. Pues, a veces era un bully. A veces era un bully, pero... O sea, tú eres un hombre que siempre está feliz. O sea... en lo que cuando estás con... Exactamente. Cuando saludaste a mi papá, ¿sabes? Siempre es bien energético, bien positivo. Y yo quisiera saber... que... O sea, incluso cuando puse el video de YouTube, tú pusiste un comentario. ¿Qué fue lo que tú pusiste en el comentario? Es que... Fuera algo como que... Mira, en verdad... Es que a mí me gusta también escribir. Y hablar mucho. Pero lo que, ¿verdad? Para llegarle a la médula, a los compañeros de clase, a ver si por fin se convencen de hacer algo, porque no es... son 10 años, un número redondo, o sea, que hay que hacer algo. Sí. Y fue algo como que, mira, viendo a Eduardo, ¿sabes? Porque nuestras vidas literalmente han tomado rumbos distintos. Sí. Pero vayamos a donde vayamos y nos vaya como nos vaya, siempre nos vamos a acordar de dónde venimos. Y eso es algo como que fue lo que quise expresar ahí en el grupo. Y pues a mí me gustaría, ¿verdad? Ahora tú sabes más de mí de lo que yo sé de ti. A mí me gustaría después... bueno, el videito pues me dice cacho. Y bueno, hice podcast para seguir poco a poco contando más historias, así, de cuando me acuerde, porque no me puedo acordar de muchas. Y en el primer podcast no podía contarlo todo porque, chacho, iba a seguirlo por ahí. Part 2 y... Sí, exacto. Y por ahí... Y me gustaría saber... O sea, tú le hice esta pregunta a uno del primer episodio. Le dije... Porque evadiendo el tema de la religión, ¿sabes? Eso es otro tema bien deep. Y hablamos de la espiritualidad, ¿sabes? De esa energía positiva. Y me gustaría saber por qué motivo tú crees que tú estás aquí. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu go? ¿Sabes? Que están los 10 mandamientos en la religión. Ponle en la católica. Bueno, nosotros estudiamos en un colegio católico. ¿Cómo tú me dirías o cómo tú le dirías a las personas si ¿cuál es tus mandamientos o something that drives you o que tú sigues? Bueno, básicamente eso. Yo fui monaguillo y todo, pero yo no me considero el tipo más espiritual. Yo soy más en la línea humanista, pero pienso que le tengo que dedicar más tiempo a realmente conocer lo que yo siento. O sea, como que si existe un Dios, qué sé yo. Lo que sí a mí me gusta es la figura de Jesucristo, pero el Jesucristo humano, el que sí. ¿verdad? El que echaba a los mercaderes del templo y eso. Esa figura a mí me pompea. Pero fuera de eso... te pompea. Sí. Pero fuera de eso, pues... ¿verdad? Yo pienso que lo más importante es que uno siempre se tiene que establecer un propósito, un motivo, una meta a corto, mediano o largo plazo. Porque a la que uno pierde eso, pues la brújula, ¿verdad? De las emociones también se pierde. Así que uno siempre tiene que establecer una meta, ya sea, ¿verdad? Obviamente realizable, porque también si te estableces algo muy real, pues vas a sufrir la decepción. Sí. Pero nada, siempre tener, ya sea familia,
buscar un hobby. Ahora mismo lo que me motiva es para poder sacar chavitos para los caballos, que es lo que Ajá. ahora me metí en pompeado. Oye, cuéntame de eso un poquito. Sí, eso fue mi hermano que, ¿verdad? Mi abuelo por parte de padre siempre tuvo animales de caballos de paso fino puro puertorriqueño. Ajá. Pero, ¿verdad? Mi abuelo falleció ya en el 2015, creo que fue. Wow. Ajá. Eso también me afectó un poquito mi desempeño en mi life, que falleció mi abuelo. Pero eso es otro tema. Pero la cosa es que, inclusive antes de que mi abuelo, ¿verdad?, estuviera en su etapa final, Sí. pues ya los caballos como que lo habíamos... la familia en general, pues se había alejado de ese mundo, de Sí. los caballos. Y mi hermano, de hecho, yo creo que empezó porque su tesis de maestría, mi hermano Pepe, es historiador también. Ajá. Y como que empezó entrevistando porque su tesis de maestría la hizo relacionada al caballo paso fino. Sí. Y ahí pues nos empezó involucrando. Al principio dijo que iba a ser más que un caballo y ahora hay como, en verdad ya perdí hasta la cuenta de cuántos caballos tenemos. Ajá. Y, ¿verdad? Tuvimos que hacer unas cuadritas y qué sé yo. Sí. Y ahora yo estoy en la directiva de la Federación de los Caballos de Paso Fino. Yo soy el Wow. tesorero, de Tú hecho. estás en todos lados, tío. Es que uno tiene que buscar entretenerse, pues, Sí. si no, imagínate. Pero eso tú lo haces como hobby. Además Sí, eso- de tu trabajo de Eso, contabilidad. bueno, yo no tengo ningún tipo de remuneración, pero es un trabajo, literalmente. O sea, Sí. es una entidad sin fines de lucro, pero hay que organizar eventos. Sí. Obviamente, no voy a decir que soy más que trabaja de la directiva, porque eso es otra persona que trabaja un montón. Ajá. Pero uno tiene o sea, a uno le tiene que gustar para hacer ese esfuerzo voluntariamente. Wow. Porque es un trabajo, literalmente. Sí, sí. Pero no recibo ningún tipo de remuneración económica ni... Wow. Recibo la remuneración de las amistades que uno se lleva en ese mundo también. Sí. Tú lo haces porque te gusta. Sí, y hay mucha gente buena también. Y es un deporte, o sea, literalmente es competencia. Hay ese ambiente de fraternidad, pero de competir, de que yo quiero criar el mejor caballo de Sí. paso fino o de bella forma. O sea, que Wow, tremendo. Ese lado de competitividad, ahí no se me ha ido. Sí, sí. Busco ¿verdad? Desahogarlo. Sí, sí. Yo vi que tú me dijiste que lo tienes aquí en Laja. Bueno, realmente yo ahora mismo los caballos son como que del conglomerado de lo que es mi hermana, mi Sí. cuñado, mi Sí. hermano y mi papá. Entonces yo ahora pues, eso se llama castar, como que decir como que, diablo, yo quiero cruzar este caballo con esta yegua. Y ahora pues estoy en ese proceso y los tenemos aquí en lo que era la finca de mi abuelo, que ahora es de mi tío. Sí. Entonces mi tío, ¿verdad? No se dio un espacio para hacerla, que él las tiene también, o sea, él empezó a hacer un pedazo, pero tenemos las cuadras aquí en la... Wow, mano, qué bueno. Tienes que venir más a menudo, vamos, loco. vamos. Después te das la vuelta ya a los sí, caballos. vamos para la ¿Te atreves parquera y montar? cosas así. ¿Te atreves montar? Claro, claro. Dale. Para ir terminando, si tú le dejarías un mensaje a la audiencia, ya serían ataraxianos, Ok. sería a todos los que nos están escuchando, o sea, hay solamente un Diego Rivera, Pero de lo que sea. de lo que tú quieras, algo que tú pienses que vayas a ayudar a una comunidad, a todo el mundo, un mensaje. Bueno. Que salió de Diego, salió de tu perspectiva. Bueno. ¿Qué mensaje, si tú tienes uno? Por ejemplo, en el que tú me diste en YouTube, está buenísimo, que tú dijiste algo de la fe, pero al éxito... ¿Eso fuiste tú? ¿O eso fue otro Diego? Es que está en el celular. Otro Diego. En verdad no me recuerdo haberle escrito nada. O sea, Algo decía... Bueno, tú dijiste que te gusta hablar mucho, pero decía algo en los comentarios de YouTube. Decía... que yo puedo dar fe de par de cosas. Ese mismo. exacto, ¿Qué sí. fue lo que tú dijiste? No, me refería como que... Eso fue en el video tuyo. En el video, exacto. A eso me Sí, refiero, de YouTube. Era como que podía dar fe por ejemplo, de tu carácter competitivo y eso. Pero de no. éxito, dijiste algo del éxito que siempre da para el no, éxito. que como que te deseo éxito siempre. Ok. yo como Ya que lo- traté de entenderlo ya ahí. interpretaste ahí el mensaje Sí. más profundo de lo que... Sí. Eso es importante. Eso A es veces importante, claro. El Perspectiva. mensaje que uno quiere transmitir no es el que... Exacto. el que lo recibe. Sí. Pero ¿qué mensaje? Pero- si tú dieras alguno, por ejemplo, en el mismo grupo de ataraxia. Bueno, pero ya que hemos hablado del tema del deporte y la educación... Ajá, tírate algo ahí. No sé, hay una línea que a mí me gusta mucho, pero para mí, ¿verdad? Por más
Porque, por ejemplo, tú decidiste tomar un camino inclinado hacia el deporte, pero nunca dejaste de educarte. Siempre, Claro. por más que sea, le Por la diste la presión, importancia de como la de- educación. Y para mí, es que van de la mano. Tanto la salud física como la educación en general. Y tú sabes que yo nunca fui el mejor estudiante, ni lo voy a hacer. Pero siempre valoré la educación. Y pues en el mundo, particularmente el país que estamos viviendo, yo pienso que ¿verdad? Hay que defender esa educación. Y hay una línea que dice que cuando ¿verdad? Cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. Y ¿verdad? Uno no debe aspirar como que a ser más que nadie, nada. Simplemente ser lo que uno quiera hacer. Y una buena herramienta para hacer lo que uno quiera hacer es el deporte y es la educación. Así que, no sé, me fui ahí en un viaje, pero No, algo buenísimo. relacionado a eso. Yo estaba ahí como que, wow, tú eres bien poético, bien artístico Sí, también, sí, tú sí, sabes. sí. Mano, para compartir con la audiencia, yo no veía a Diego hace un montón de tiempo. Teníamos mucha memoria y yo sé que para mucha gente el tiempo está pasando muy rápido, el estrés, Y más el 2 años COVID, en el todo. pandemia. Pero la emoción cuando tú ves a un compañero de que estudió contigo y tú no lo ves hace mucho tiempo y tienes muchas memorias, o sea, es algo único. O sea, Sí, sí, sí. te da un tipo de energía que Sí, sí. tú no puedes comprar en ningún No, lado. a mí lo que me dan ganas es de bajar la cama a menudo. Sí, claro, o sea, cuando yo te vi, yo dije, contramano, todo ese tiempo que ha pasado Sí, sí. y tú traer esa energía de nuevo, o sea, cuando tienes un amigo Sí, sí, cercano y que han compartido mucho, Sí, sí. que, o sea, júntense, o sea, Hay porque que hacerlo, hay que sacar el tiempo. ese momento, aunque sea de segundo, uno siente algo que no se puede comprar en ningún lado. Tú puedes ir en Amazon, ok, compraste, qué sé yo, algo para algo para la cocina. Oh, qué cool, llega, pero no es lo mismo. No puedes comprarlo en Amazon. Esto tú tienes, o sea, esto es algo que... La experiencia No, o sea- Es el anuncio ese de Mastercard, que hay cosas que el dinero no puede Exacto, comprar. sí, chacho, Yo no y- sé si es Mastercard, pero de una tarjeta de crédito. Sí, sí. Y, o sea, es algo que ahora mismo cuando está... Que el mundo... O sea, están pasando muchas cosas. El COVID, o sea, hablando de guerra ahí de Ajá, Ucrania con sí, Rusia y todos esos la revoluces. geopolítica está Pero fuerte en yo eso. pienso, o sea, como dije en los otros podcasts, que estamos unos para ayudarnos unos a otros y compartir como lo hicimos Claro, tú y yo claro, ahora. claro. Como que me siento como que más, incluso más relief, como que compartimos de nuevo y hace tiempo que no nos Y veíamos. hablar también de los struggles que hemos tenido en el camino, que Sí. es lo más natural. Uno a veces piensa que lo que le pasa a uno es a uno nada más porque el mundo está en su contra, pero Sí. cada cual, algunos tienen las cosas un poco más difíciles que otros, pero cada cual tiene luchas con sus demonios, por decirlo así. Sí, y tenemos, o sea, hemos tenido perspectivas similares, o sea, experiencias de vida que quizás tú la pasaste, por ejemplo, tú estabas en España, Ajá. cuando yo estaba en Massachusetts, Ajá. me fui para Texas, yo también tuve muchas crisis emocionales Sí, sí, también. me imagino. Pero en tu caso, tú estabas bien solo. Sí, sí. Yo por lo menos estabas en España, yo estaba en Estados Unidos y estaba rodeado quizás de un equipo de tenis y cosas así que quizás me era un poquito diferente, pero a tú share Ajá. esa experiencia, como que yo en tu diablo, si yo me puse como que en tus zapatos Sí, sí. y como que me sentí relief de juntarme de nuevo contigo aquí y poder hablar de esto porque Después como- vamos a hablar de otras cosas que Sí, claro, claro. No, que esto toquemos en no el se puede podcast. grabar, no se puede grabar, pero de verdad que bueno verte en verdad Claro, igual. tremenda conversación y me encantó escuchar de lo que ha pasado en tu vida, en verdad. Es mutuo, aunque yo no te he dejado hablar mucho, pero es mutuo. No, pero el me gustó sentimiento. escucharte, me gustó Sí, escucharte sí. y hablamos de cositas, tú sabes, en estos días. Pero de verdad, hermano, siempre un placer y me gustaría invitarte de nuevo Pues me avisa. para seguir, para Yo seguir, conozco tú gente sabes, interesante comunicándonos. también. Tengo un pana que da clase de tenis. O sea, es uno de mis mejores amigos. No, obviamente Sí. no creo que estaba a tu nivel. No, pero sí, lo invitamos y, también. y habla, ese sí habla. Se habla mucho también. Sí. Tremendo. Pero nada, voy a cortar el recording ahora Dale, para dale, terminar zumba. con eso y Dale. seguimos hablando ahí. Dale, un Mira, abrazo. tremendo ahí. Gracias. Te quiere. Saluditos por ahí.